Bueno, gracias Belén por la introducción. Yo me llamo Marina Garriga, trabajo en Hospital Clínic de Barcelona ya hace más o menos unos 5 años y agradezco bastante a Luis San que me haya invitado para poder participar hoy porque empieza a dar poco la idea de a qué me dedico yo un poco también en el Hospital Clínic. A pesar de que trabajo en el departamento de trastornos bipolares y depresivos, en la unidad, recientemente estrenada, perdón. Mi tesis doctoral va sobre clozapina, entonces en este proceso de aprendizaje que es la tesis, pues he tenido la oportunidad de poder abordar bastantes aspectos dentro de clozapina y entre uno de ellos es el uso de la clozapina en el trastorno de uso de sustancias, más bien en el paciente dual, que en las últimas diapositivas haré una breve explicación de qué consistió este trabajo y que espero en el futuro también poderos enseñar resultados de mi tesis de alguna cosa. Para empezar, no tengo ningún conflicto de interés para declarar para esta presentación. El guión que voy a trabajar, me ha tocado el tema de eficacia y efectividad de la clozapina, va a ser un guión muy general, entendiendo que todos aquí somos profesionales de la salud, que conocemos la molécula. Voy a hacer igualmente un breve repaso para que entendáis por qué clozapina puede ser útil, sobre todo para el paciente dual. Estamos en la jornada de medicina de la adicción y me ha parecido idóneo poder hacer hincapié. Yo soy una gran defensora del tratamiento con clozapina, no solo en el paciente ingresado, sino en el paciente ambulatorio. Y voy a ver si os puedo ahí dar un poco de cosillas y de aportar y de quitarle un poco el miedo a este infrauso que hoy por hoy tenemos de la clozapina. Para empezar, bueno, como bien sabéis, la clozapina es un antipsicótico de segunda generación, se formuló, se sintetizó a escasos 6-7 años del primer antipsicótico, de la clorpromacina, por unos suizos, pero tiene este super warning alrededor de los años 70, en que entre 8 y 16 personas presentan unos episodios de granulocitosis en los cuales al final acaban falleciendo 8. Con todo esto, en Europa se pone una gran alerta sobre esta molécula, hay que parar de comercializar la clozapina y no es hasta el cabo de unos años donde la FDA, y tras mucha presión de las asociaciones de psiquiatras, decide hacer estudios en los cuales la clozapina podía volverse a valorar como una arma terapéutica eficaz. Es curioso que estos estudios que se hicieron para su aprobación alrededor de los años 80 para volver a poderlo introducir en el mercado, son los estudios que nos dictan la indicación terapéutica y en qué régimen de momento de uso tenemos que introducir la clozapina. Me explico. Los estudios que se hicieron para aprobar de nuevo la clozapina en el mercado de la FDA consistían en compararlo con clorpromacina, el gold estándar hasta ese momento, todo entendible, pero solo para aquellos pacientes resistentes que hubieran fallado a 2 intentos de antipsicótico y a dosis de haloperidol al menos hasta 60 miligramos al día. Con esto, evidentemente, la clozapina cuando llega en ese momento terapéutico reporta tan buenos resultados y 0 casos de granulocitosis, con lo que se puede volver a reintroducir en el mercado. A pesar de ello, la FDA lo saca con el super warning de, muy bien, lo podemos volver a poner, pero van a ser con controles de hemogramas semanales, 18 semanas, bisemanales hasta el año entero del tratamiento y luego mensuales hasta que el tratamiento con clozapina lo tengamos que mantener. Como os decía, las indicaciones actuales en España y en el resto del mundo de clozapina, por desgracia, solo lo son el tratamiento de la esquizofrenia resistente y la psicosis asociada al trastorno de Parkinson. Pero tenemos en la literatura una serie de estudios, observacionales la mayoría, series de casos si queréis, y muy pocos ensayos clínicos randomizados aleatorizados, que exponen que la clozapina sería bueno para otra serie de trastornos, entre ellos el trastorno por uso de sustancias. Y lo tengo que poner un poco entre comillas, porque realmente no es que se hayan hecho estudios randomizados para el trastorno por uso de sustancias, sino que serían aquellos pacientes con psicosis dual. De ahí veréis que hoy, a lo largo de este trozo de presentación que voy a hacer yo, os voy a hablar sobre todo de la psicosis dual y el uso de la clozapina en estos pacientes. A modo de recordatorio rápido, salen bulos de vez en cuando explicando cómo se hace la monitorización de los hemogramas de clozapina, cómo está el estado actual respecto a esto. En España os tengo que decir que hoy por hoy, y no es tan restrictivo como en otros países, seguimos teniendo que hacer la monitorización semanal las 18 primeras semanas, luego mensual los 18 siguientes luego mensual, perdón, hasta que el tratamiento se suspenda. Ahora bien, lo que ha cambiado, y esto es lo que es a lo mejor un poco más novedoso, es que desde el 2017 no hay que hacer el reporte de estos hemogramas a la Asociación Española de Medicamento, que por si alguno no lo había estado haciendo, hasta el 2017 se tenían que enviar unas famosas tarjetillas a la Asociación Española de Medicamento.
Vamos a proseguir, pero vamos a proseguir un poco diferente, me explico. Voy a hacer un breve apunte, que esto lo conocemos todos, de una de las hipótesis de la esquizofrenia. Y pongo la esquizofrenia como paradigma de tratamiento, como paradigma de enfermedad que usa como tratamiento la clozapina. ¿Por qué? Para darle importancia a la disfunción dopaminérgica que existe principalmente en dos vías, en la mesolímbica y en la mesocortical, donde habría una explicación de síntomas positivos por una hiperactividad dopaminérgica de neuronas del área tegmental ventral al núcleo accumbens, y luego una disfunción cortical, sobre todo mesocortical, donde también la dopamina vendría del área tegmental ventral a áreas del córtex prefrontal y nos podrían explicar otra serie de síntomas dentro de la esquizofrenia, en este caso más los cognitivos o los negativos. Curiosamente, cuando miramos también la neurobiología del trastorno por uso de sustancias, coincide que la hipótesis neurobiológica también apuesta por una hiperactivación de las vías dopaminérgicas, en el mismo sentido que en la esquizofrenia, pero no quiere decir que actuando de la misma manera. Me explico. Cada sustancia actuaría entre estas áreas, entre estas neuronas liberadoras de dopamina del área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Las diferentes sustancias que nosotros conocemos actuarían de manera diferencial en diferentes momentos de la transmisión dopaminérgica, pero al fin y al cabo lo que habría sería una estimulación del sistema dopaminérgico. Por ejemplo, la cocaína lo que hace es que bloquea el transportador de la dopamina, evitando su recaptación, dejando más libre la dopamina en el espacio dopaminérgico para que el núcleo accumbens la pueda recoger. Otro caso, por ejemplo, sería el de la nicotina y el alcohol. La nicotina y el alcohol actuarían influenciando en neuronas inhibidoras de la liberación de dopamina por parte de las neuronas del área tegmental ventral, etc. Pero no solo es la dopamina lo que está influenciado en el trastorno por uso de sustancias, también es el sistema serotoninérgico. El sistema serotoninérgico, que también coincidiría, aunque no lo he explicado, en la neurobiología de la esquizofrenia, vendría a ser aquel sistema que evitaría esta sobreliberación de dopamina en el trastorno por uso de sustancias y también en el trastorno psicótico. ¿Cómo lo hace? Pues a través de neuromodular de manera negativa neuronas en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, sobre todo a nivel del perfil receptorial serotoninérgico 1A, el 2 y el 3. ¿Y por qué os meto yo todo este rollo neurobiológico? Porque realmente, aunque en el trastorno por uso de sustancias se ha visto que lo que provoca y lo que hace perpetuar la conducta adictiva sería esta suelta tanto de dopamina como serotonina, todo aquello que antagonizara estos dos receptores podría ser de utilidad clínica para el paciente con trastorno de uso de sustancias. Y esto, a mí, ¿para qué me viene bien explicaroslo también? Pues porque la clozapina, que como os he dicho es el primer antipsicótico de segunda generación, se diferencia de los antipsicóticos clásicos en que ya no solo hablamos de un antipsicótico en términos de afinidad por receptores dopaminérgicos, sino también en afinidad por receptores serotoninérgicos. Y la clozapina, además, a diferencia de otros antipsicóticos de segunda generación y de primera generación sobre todo, presentaría una baja afinidad por receptores D2 y presentaría una muy alta afinidad por cierto tipo de receptor serotoninérgico. Además, esto le viene muy bien a la clozapina para explicar por qué él no provoca tantos efectos secundarios extrapiramidales como los antipsicóticos de primera generación, porque también se ha descrito que este desbalance entre estimular mucho la vía neuromoduladora negativa de la serotonina en la zona concreta de los ganglios de la base, la vía neurostriada, haría que toda esa liberación de dopamina que produciría síntomas parkinsonianos en pacientes con antipsicóticos de primera generación, que la afinidad por la dopamina D2 es muy alta, no sea tan presente. Además, esto favorecería que también se liberara dopamina en otras áreas importantes como en el córtex prefrontal. A modo de resumen, la clozapina además, aquí es un resumen general, pero me viene muy bien para la clozapina porque ya sabéis que los antipsicóticos de segunda generación no solo son afines a receptores dopaminérgicos o serotoninérgicos, sino que también se sabe que son afines a otros receptores como el muscarínico, los anticolinérgicos y los adrenérgicos. Esto que potencialmente en algún momento se supone que también nos podría aportar un beneficio, también son los grandes procuradores de efectos adversos indeseables en el tratamiento con clozapina, sobre todo a nivel de somnolencia, más tema estreñimiento, hipomotilidad intestinal, etc.
En resumen un poco de su mecanismo de acción, la idea que nos tendríamos que quedar es que la clozapina posee un mecanismo único donde habría muy baja afinidad por receptores de 2, muy alta afinidad por receptores serotoninérgicos y, nos lo he comentado previamente, pero también una muy alta, bastante alta afinidad por receptores de 4 en el córtex prefrontal. Como veis, es una presentación muy básica, pero insisto, es para daros un poco de argumentos de por qué yo creo que este tratamiento puede ser útil en el paciente dual. La absorción vía oral de la clozapina es prácticamente total, no tiene ningún tipo de interferencia con los alimentos, así como por ejemplo el paracetamol es aconsejable tomarlo fuera de las comidas. Hay una biodisponibilidad entre el 50 y el 60%, y tiene una baja proporción de volumen de distribución en comparación con otros antipsicóticos. Esto que a priori suena como un poco indeseable es al contrario, un bajo volumen de distribución lo que nos dice es que el medicamento no se queda enganchado en tejidos, sino que se queda libre para poder ser activo y poder tener su efecto terapéutico. Y con esto también nos dice que su vida media de eliminación es más baja en comparación con otros medicamentos antipsicóticos. A nivel de su metabolismo, la clozapina, lo importante a saber es que tiene un primer metabolismo hepático muy importante, el gran presente en muchos de nuestros problemas con interacciones, ¿no? El citocromo P450, con sus diferentes isoenzimas, pero las tres principales que tenemos que tener en cuenta son el 1A2, el 2D6 y el 3A4. Saber que tiene un pico plasmático de actuación a las 2 horas, que se elimina aproximadamente en mediodía, por eso puede tener sentido que la clozapina se administre en más de una toma al día, aunque intentemos concentrar los efectos indeseables en una única toma, y que para mirar valores, que ahora hablaremos un poco de valores en concentración plasmática, a partir de una semana sería la fecha adecuada a dosis estables de poder hacer una determinación de concentraciones plasmáticas lo más válida posible. Como sabemos, a través de la metilación y la oxidación de una parte de la molécula clozapina, generamos la norclozapina, que este es su metabolito activo, que también hoy por hoy tenemos la suerte de que podemos determinar concentraciones plasmáticas de ella. Brevemente, una especificación de la norclozapina, como os he dicho antes, es un derivado de oxidación y metilación de la clozapina. Tanto de clozapina como de norclozapina podemos conseguir niveles plasmáticos. Sí que es verdad que hoy por hoy todavía no está correlacionado a mayor nivel plasmático, mejor respuesta clínica, pero sí que está correlacionado a su efecto de toxicidad. Con esto tenemos que tener presente que no tanto la norclozapina, pero como los valores de clozapina serían aquellos que nos sugerirían si nuestros pacientes se pueden llegar a intoxicar o si en todo caso están con dosis infraterapéuticas. Está más o menos estipulado, algunos laboratorios varían un poco, pero que entre 200 y 700 nanogramos mililitros serían las dosis seguras, las concentraciones plasmáticas seguras de clozapina, y que hay una serie de individualidades independientes de los mecanismos de interacción y de primer paso hepático que harían que pudieran variar estos niveles. Según el género, los hombres metabolizan más rápido la clozapina que las mujeres. Según la edad, los jóvenes metabolizan la clozapina más rápido que la gente más anciana. La etnia, seguramente esto sí que podría influir el metabolismo por el paso del 2D6. Los asiáticos tendrían una tendencia a acumular y necesitar menos dosis que otras etnias caucásicas, por ejemplo. El peso, aquí todavía hay literatura controvertida y es un tema muy chulo a estudiar, porque a pesar de que la clozapina, como os he dicho, tiene un volumen de distribución bajo, la norclozapina tiene tendencia a acumularse en tejido adiposo, con lo que a mayor peso necesitaríamos mayor dosis, a lo mejor, de clozapina, y todo el tema de hipomotilidad intestinal por un simple efecto de disminuir la absorción de este fármaco. Dicho esto, os he hablado ahora un poco de metabolismo y factores demográficos, clínicos, que pueden influir en su biodisponibilidad, pero lo que es importante, sobre todo con la clozapina, es todo el tema de las interacciones. Como os he dicho, hay un metabolismo hepático de primer paso muy importante, donde estas serían las isoenzimas más implicadas. Y ahora bien, os he dejado aquí manera esquemática, no os he querido abrumar con esos megalistones que nos ponen los medimecums de interacciones, pero sí que algunos de los que nosotros somos muy habituales de usar, algunos antidepresivos, la carbamazepina, y también os he dejado marcado el hecho del uso de antirretrovirales y antimicóticos, porque por desgracia algunos de nuestros pacientes con trastorno de uso de sustancias pues también los estarían usando, pero lo que más me llama la atención y en lo que
muchas veces no se llega a incluir como trastorno por uso de sustancias dentro de un diagnóstico al alta, pero que debería incluirse si somos estrictamente rigurosos, es el tema del uso del tabaco y la nicotina. Lo marco brevemente y os explico un poco porque el gran tema de la nicotina es sobre todo cuando los pacientes nos ingresan en sala. ¿Qué pasa en nuestras unidades de psiquiatría hoy, por suerte? Pues que son salas sin humo, no se es permitido fumar, sí que se es permitido usar terapias sustitutivas, parches de nicotina, chicles, etcétera, pero no es permitido fumar. Con lo que un paciente que previamente tú ya te viene con una dosis de clozapina e ingresa por una descompensación, hay que tener muy claro que en los primeros días a lo mejor no es tan aconsejable subirle la dosis por el simple hecho de lo que os comentaba, de que el tabaco a través de su actividad, sobre el citocromo, lo que haría es que disminuiría los niveles plasmáticos de clozapina en sangre. Es decir, paciente fumador tendré que tener en cuenta que a lo mejor tiraré más de dosis porque estaría estimulando este metabolismo y disminuyendo su concentración plasmática. Ahora bien, ¿cuánto hay que disminuir esta dosis si un paciente nos ingresa? Pues realmente lo ideal sería poder tener una determinación previa al ingreso o coger la última determinación previa al ingreso con una determinada dosis, saber más o menos a cuánto estaba, ver si era muy cercano a niveles tóxicos de clozapina o no y entonces tomar medidas. Una fórmula que unos compañeros americanos han inventado es que más o menos por aquel paciente que con unos niveles de clozapina plasmática de 500 nos ingresaría, pues usando esta fórmula que os he dejado escrita aquí abajo, más o menos sus niveles plasmáticos de clozapina, dejando de fumar, equivaldrían a 800. 800 ya empezamos a hablar de posibles signos de toxicidad. Entonces habría que revisarlo bien y, como insisto, intentando tener siempre un basal. Si bien es cierto que no todos los servicios disponen de determinaciones plasmáticas de clozapina y no clozapina, a veces estaría bien, al menos en pacientes estables durante mucho tiempo, poder hacer puntualmente en el laboratorio de turno X, que sabemos que lo hace, una vez a lo mejor al año, en aquellos que están en dosis estables, estaría bien dejarlo reportado. Y ser muy meticulosos en el registro del tabaco en los pacientes que lo toman. Porque ya no solo es cuando ingresan, es que de repente un día te vienen y me dicen, doctora, he dejado de fumar, y tú ya, bueno, bien, pero ¿qué has hecho con el tratamiento? Otra cosa también a tener en cuenta es que este paciente que tú mantienes en planta estable con una determinada dosis y es fumador, al alta es muy probable que vuelva a consumo del hábito tabáquico. Entonces habrá que pensar, para prevenir una recaída y no echarle la culpa a que la clozapina no es eficaz, que progresivamente, si el paciente es que ha vuelto a fumar, hay que volver a subirle la dosis. Parece un poco paradójico para el paciente, porque realmente es como, jolín, doctor, yo me encuentro mucho mejor. Ya sí, pero es que ahora volvemos a fumar y esa dosis que te estás tomando de clozapina ya no es la misma en tu sangre. Entonces hay que tener en cuenta un poco estas pequeñas notas mentales porque el tabaco realmente está muy presente en nuestros pacientes. Voy a hacer unos apuntes muy breves de efectos adversos que yo creo que son los que mayoritariamente limitan, junto con la monitorización que se debe hacer de la granulocitosis de la clozapina, pero son los que limitan mucho la prescripción. Los más frecuentes, los que están arriba, los menos frecuentes, los que están abajo. Y a pesar de que los que están arriba nos limitan mucho, porque el paciente te dice, doctor, es que yo he visto que la clozapina, pues igual que la lonzapina, ¿no? Me puede aumentar peso, y yo, fíjese, yo ya tengo diabetes, yo ya tengo un IMC por encima de 25, etcétera. Estos que nos limitan inicialmente a que el paciente iniciara el tratamiento con clozapina son los que en aquel paciente que ya tiene una obesidad reportada, que ya tiene diabetes y que ya tiene dislipemia, no nos hemos de engañar. Ese paciente, esa situación clínica, no se la vamos a empeorar añadiéndole clozapina, esa ya está instaurada, esa no se empeora. De hecho, se sabe, y algunos estudios retrospectivos han visto, que el empezar clozapina, mejorar la sintomatología psicótica, la sintomatología cognitiva que puede mejorar la clozapina, haría que estos pacientes tuvieran una mejora en su autocuidado y que, en consecuencia, esta parte de salud física incluso llegara a mejorar. Entonces, esto, en aquel paciente que ya tiene esos factores de riesgo añadidos, este tabú ya nos lo tendríamos que quitar de encima. Eso sí, los que empiezan con un normopeso, sin diabetes y sin dislipemia, sí que es verdad que tendremos que aprovechar estas monitorizaciones de clozapina, a lo mejor también para hacer controles de salud física. Pero también los otros grandes limitantes son aquellos que son menos frecuentes.
Ya no solo me refiero al hecho de la posibilidad de provocar crisis comiciales, sobre todo en aquellos pacientes con dosis superiores a 550 miligramos, sino la tan famosa agranulocitosis, que ahora lo que se está redefiniendo mejor el término aneutropenia más que agranulocitosis, y el riesgo de miocarditis. Los porcentajes, como os digo, de neutropenia rondan, según la serie de casos, entre 0,3 y el 2%. En caucásicos no nórdicos, 0,3. Este 2% un poco más ampliado sería sobre todo más en series de casos nórdicos y sobre todo en aquellos casos de introducción muy rápida del fármaco. Con lo que, sabiendo que tenemos que hacer todo este tema de monitorización alrededor de la clozapina, yo creo que los efectos adversos no deberían ser una limitación para poderla introducir. Y ya para acabar un poco el bloque de diapositivas que os voy a presentar hoy, comentaros pinceladas de la eficacia. Yo no vengo hoy aquí a hablaros de la eficacia demostrada de años y años de estudios de la clozapina, pero sí que os dejaré dos apuntes de dos estudios que me parecen buenos. Uno bueno recordar, que es este, y otro que me anima mucho. El primero es pues clozapina, que demuestra en este estudio muy bonito de Leutz del Lancet del 2013, que demuestra que es superior versus placebo y versus una serie de 14 antipsicóticos más, con lo que a mí esto pues me deja tranquila de saber que, a pesar de que tiene mucha monitorización y se ha de ser muy estricto y muy riguroso en el control de los efectos adversos, pues oye, mi paciente se puede beneficiar. Pero lo que me anima un poco más es que alguien ya se está empezando a poner las pilas en revisar este infrauso de clozapina, pero ya no solo desde el punto de vista del número de prescripciones, sino del momento de la prescripción. La clozapina, insisto, se sigue relegando a tercera opción cuando otros dos han fallado a dosis y a tiempo suficiente. Ahora bien, evidencia reciente, este ACTAS del 2018, nos empieza a demostrar que usar clozapina como primera y segunda línea de tratamiento puede ser más beneficioso que otros antipsicóticos, y en concreto hay resultados muy positivos en comparación con risperidona. Comentar también este ACTAS por la primera autora, Cynthia Pfeiffer. Cynthia Pfeiffer es una, no me acuerdo muy bien su bagaje, no es psiquiatra, es farmacóloga, creo recordar, de la Universidad de Utrecht, y es la coordinadora de un estudio europeo en el cual, si alguien tiene posibilidad de potenciar estudios en su centro, le diría que se interesara, porque es el estudio CLOCIN. Es un estudio a presupuesto cero, observacional, de genotipaje de respuesta del tratamiento con clozapina. Simplemente es aprovechar esas extracciones analíticas que ya les tenemos que hacer a nuestros pacientes, añadirle una parte de genética y poderle enviar muestras a este equipo y participar en estudios que den más señales de biomarcadores de respuesta a la clozapina, que al fin y al cabo estos los biomarcadores, como que suena como muy rotundo, a todos nos gusta, y que le va a dar un poco más de empuje a poder seguir prescribiendo clozapina. Esta es la eficacia general de clozapina en psicosis. Dos apuntes también muy breves, que es el trabajo en el que os decía que participé, de clozapina en el paciente dual. Con Belén Arranz y Luis San y el doctor García Rizo del centro donde yo trabajo, tuve la oportunidad de poder colaborar en esta revisión sistemática de la mejora de sintomatología del trastorno de uso de sustancias en los pacientes con psicosis dual. No mirábamos outcomes de mejora de sintomatología psicótica, no mirábamos la PANSS, no mirábamos sintomatología de tipo afectivo ni cognitivo, mirábamos mejora del consumo de sustancias, insisto, paciente con psicosis dual. ¿Qué pasó cuando empezamos a hacer la revisión? Pues que nos dimos con un buen canto en los dientes, porque la revisión al principio inicialmente se nos quedaba colgado en 6 estudios. Claro, queríamos aportar un poco de evidencia. 6 estudios randomizados nos parecía poco, tuvimos que bajar un poco el nivel de evidencia e incluir algún estudio prospectivo y open label a fin de poder dar un poco más de intensidad a los resultados que queríamos presentar, puesto que no había nada hasta el momento respecto a esto. Dividimos los resultados en 2 bloques: pacientes con psicosis dual por trastorno de uso de nicotina, donde aquí sí que hay estudios más rigurosos, sobre todo desde la aparición de todo el tema de los cigarrillos electrónicos, los parches de nicotina, los caramelos de nicotina, los chicles de nicotina. Estos serían los que tendrían un poco de resultados más rigurosos en cuanto a ensayos clínicos randomizados, y otro bloque de otras sustancias que no fueran nicotina. Para empezar, sí que es verdad que clozapina pareció superior a otros antipsicóticos de segunda generación y de primera generación
Cuando se valoraba la disminución del consumo de nicotina en la cantidad de cigarros reportados por los pacientes, la escala de dependencia de nicotina y el CO2 expirado, pero a la que le añadíamos a esta clozapina un tratamiento ayudante sustitutivo para la dependencia de nicotina, insisto, parches, caramelos, chicles, vimos como sí que seguía siendo superior a otros antipsicóticos de segunda generación, pero ya no a los de primera generación. Y algún estudio tuvo la bondad también de molestarse en si habían diferencias en esta efectividad en cuanto al tramo de dosis de clozapina. Y para respuesta a la disminución de consumo de nicotina se vio que aquellas dosis entre 200 y 600 miligramos tenían mayor eficacia en la disminución del consumo de nicotina en comparación con dosis menores entre 50 y 150 miligramos. Hasta aquí la nicotina. Parece que la clozapina respecto a otros antipsicóticos de segunda generación nos podría aportar alguna ventaja, incluso cuando añadimos tratamiento sustitutivo para la nicotina y especialmente a dosis entre 200 y 600. Pero ¿qué nos pasaba cuando quisimos estudiar qué pasaba con las otras sustancias que no eran nicotina? Pues nos pasaba que habían estudios que valoraban más de un consumo de tóxico a la vez, no te diferenciaba por subconsumos, no te diferenciaba cocaína, de alcohol, de cannabis, etcétera. Habían otros que de repente solo era, sí que es verdad que algunos sí que solo fue cannabis y algunos solo fue alcohol. Y luego los comparadores, que en ningún caso, ni en estos ni en los de nicotina, fue placebo, teníamos, como en algún estudio, otros antipsicóticos de segunda generación donde tenías una olanzapina, 5 risperidonas, etcétera, y hacían muy difíciles las comparaciones. Por eso he intentado hacer un poco esta tabla a modo de resumen para intentar encauzar un poco la lectura del artículo. A nivel principal, comentaros que sí que respecto a los antipsicóticos de primera generación parecería que la clozapina ayudaría a mantener la abstinencia en el consumo, entendiendo el consumo de polisustancias. En este artículo en el cual se encontraron estos resultados había sobre todo alcohol, cannabis, lo que más, que sería superior a risperidona en la mejora del craving a cannabis, no en el consumo, pero la sensación de craving a través de la valoración por autoescalas, que también sería superior a treatment as usual, que en este caso podía ser otro antipsicótico de primera o segunda generación en este estudio, pues eso os decía lo de la heterogeneidad de los estudios, y que sería igual a ciprasidona para el consumo de cannabis y igual a otros antipsicóticos de segunda generación para el consumo de alcohol. Mencionar que estos resultados igualmente tienen que estar tomados con mucha cautela por la gran variabilidad de maneras en las que se medía el consumo o el craving. Había medidas de autoescalas, había medidas de entrevistas semiestructuradas, había medidas más objetivas como análisis de orina, test de aliento, etcétera, pero aún así se tendrían que tomar con mucha cautela. Además, las poblaciones de estos estudios fueron principalmente masculinas y así como para otras sustancias no nicotínicas la mayoría de los pacientes fueron ambulatorios, para aquellos estudios de nicotina que eran los más rigurosos eran sobre todo pacientes en formato ingreso. Y casi ya para finalizar, comentar, la revisión sistemática la hicimos en 2018 y ahora también recientemente salió en la Cochrane otra pequeña revisión del uso de risperidona frente a otros antipsicóticos, y ya no solo hablaban de la mejora de los síntomas de consumo, sino que también hablaba de la mejora de los síntomas de psicosis, que es lo que nosotros a lo mejor no planteamos ni plasmamos. Como veis, otra vez hay un número muy paupérrimo de ensayos clínicos randomizados que se pudieron usar, y igual que nosotros tuvimos en nuestras observaciones, ellos volvieron a ver con sus análisis, porque esto fue ya a nivel metaanálisis, nosotros hicimos solo revisión sistemática, que la clozapina era superior a risperidona en la mejora de la sensación de craving por consumo de cannabis, pero que para el resto de medidas de consumo y para la mejora de síntomas psicóticos y otras medidas de bienestar tendría un poco el mismo efecto. Y para concluir ya, ¿qué nos aporta la clozapina? Es un poco el logo de la mesa de hoy. Creo que tiene un perfil útil para el paciente dual, a pesar de que no tenemos estudios randomizados en pacientes únicamente con trastorno de uso de sustancias, pues este perfil dopaminérgico y serotoninérgico que os comentaba. No hay tampoco que tenerle miedo a estas limitaciones que nos provoca la clozapina, son las mismas para el paciente consumidor de sustancias que no,
Sí que es verdad tener en cuenta el tema del tabaco, porque básicamente nos lo encontramos no solo en las unidades de adicciones o en las unidades de patología dual, es que nos lo encontramos en el CESMA general, y esto es así. Y simplemente quedarnos con la idea de que la clozapina va a tener la misma eficacia y efectividad para los síntomas psicóticos y que podría añadir un plus al tema del trastorno por uso de sustancias. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y gracias por empezar la mañana conmigo.